Me llamo Vania Telles Aguilar, soy licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica, próximamente maestra en Educación Superior, y me dedico a hacer actividades de lectura para las personas con discapacidad visual. Es que mi proyecto inició desde que estudié la licenciatura, porque yo quería hacer un libro accesible para una amiga que es una persona con discapacidad visual. Desde ahí empecé a estudiar braille, me metí en todo lo que pude para encontrar cómo hacer los textos accesibles, desde dónde, y también considerando a quienes, que en este caso serían mi público, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, preguntarles qué les gusta leer, no sé, los formatos en los que leen, si realmente leen en braille, por ejemplo. Primero encontré que las personas con discapacidad visual sí leen, pero es complicado que tengan acceso a la literatura. Por ejemplo, leen mucho los libros de la SEP, leen mucho todos los libros que les lleguen en la escuela, pero como tal novelas, cuentos o poesía casi no hay, porque de hecho acá en Puebla las que encontré que sí tenían libros es una biblioteca de los militares que está por acá en el centro histórico, está también la biblioteca Miguel de la Madrid y también está la Tifloteca de la UAP. Ahí tenemos libros en braille. En la única que tenemos hasta ahorita libros de literatura es en la biblioteca Miguel de la Madrid, donde tenemos desde El Principito hasta La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Crepúsculo también, pero por ejemplo de poesía casi no hay, y justo por eso mi proyecto se trató de llevar poemas y cuentos escritos por mujeres hispanohablantes en braille y tinta, porque muchos de mis entrevistados eran músicos y ellos me decían que el braille es un poquito pesado de leer, pero en formatos más breves sería muy enriquecedor para ellos. De hecho, como no hay libros, no tienen esta práctica lectora que muchas veces a los niños sin discapacidad les inculcan. En el caso de las personas con discapacidad no hay este fomento, todavía hace falta mucho trabajar ahí para que puedan acceder. Sí les gustaron los textos, la selección y todo, pero el problema era el braille y el fomento a la lectura. Y ya de ahí, también mi amiga en la que se inspiró la investigación, ella sí la leyó también y ella tenía un poco más de práctica. Entonces ella sí me dijo que le gustaba mucho y que justo así quería que se hicieran los libros, pero que no hay este cuidado en el diseño editorial para los libros accesibles. Se piensa que solo es imprimir y ya, y no. Sí se necesita todo un diseño editorial, maquetar para que los textos tengan calidad igual que un libro en tinta. Las impresoras en braille que hay en México son importadas, algunas son alemanas, otras son españolas, son muy caras. Entonces no todos pueden tener acceso pero por ejemplo en Ciudad de México es donde tienen más impresoras y mi sinodal de la tesis de licenciatura es la licenciada Camerina Aide Robles Cuellar. Ella en el Instituto de los Discapacitados Visuales IAP fue donde me ayudaron a imprimir la antología. Ellos tienen todo un equipo para el diseño editorial, impresoras en braille y aparte, en caso de que estén interesadas las personas o tengan una máquina y no sepan utilizarla, pueden ir con ellos a capacitaciones para que aprendan justo a imprimir los libros, pero no solo que sea, les digo, solo imprimir por imprimir, sino que haya calidad en las ediciones impresas accesibles. Justo cuando es una impresión en braille o se pretende que sea accesible, necesitamos que haya un cierto relieve que sea suficiente para que nuestra yema del dedo la pueda leer, porque cuando no hay, puede haber mucha confusión sobre qué letra es o ya acá ya no se marca. De hecho, los libros en braille se guardan casi siempre empastados, porque así no se aplastan las letras, porque cuando se empieza a perder relieve ya no se entiende muy bien lo que dice. Es como si nosotros empezaran a poner borrosas las letras. Es lo mismo. Entonces, para empezar eso, que tenga el relieve adecuado y justo que se consulte a las personas con discapacidad visual para saber si sí es adecuado el relieve, si no, y también si quieren acceder a ese texto, ¿no? Si sí les interesa acceder a ese texto, porque hay de todo, ¿no? Entonces, es eso. Y también a que se tome en cuenta para hacer el libro hay normas de transcripción. Estas vienen desde España. En México todavía no tenemos normas de transcripción, pero en España sí hay un manual que es hecho por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE. Está de hecho accesible para todos. Dice cómo transcribir cuentos, poemas y los demás textos justo para que haya un esquema, o sea, que los títulos vayan al centro, que haya una línea para dividir el
título del autor, por ejemplo, todo eso viene ahí especificado. Entonces, sí, considerar estas normas de transcripción es algo muy valioso también para que se unifique o se pueda homologar cómo se transcriben, se adaptan los textos también, y que considerar que es una adaptación, porque tenemos que revisar, por ejemplo, qué actividades vienen en el libro, porque si dice subraya con colores, ¿cómo vas a subrayar con colores en un libro en braille, ¿no? Entonces sí es considerar mucho tanto las normas como las personas a las que se dirigen y que sea una adaptación, no solo una transcripción. Todavía falta mucho trabajo, pero sí he visto más interés. Por ejemplo, las bibliotecas ya llevan los libros, ya existen, nada más falta un poquito más de difusión también, no sé, incluso utilizar las redes a nuestro favor para compartir. ¿Saben qué? Hay libros acá, y eso es algo que yo a veces trato de defender mucho, de si yo aprendí y me costó muchísimo lograr aprenderlo, cuando alguien me pregunta, sí trato de compartirle, porque justo quisiera que se interesaran más en el tema, y si trabajamos desde más áreas y desde más lugares, yo sé que vamos a abarcar todavía más, ¿no? Es más una tarea de también crear conciencia en la sociedad de que se necesitan los libros y por qué leer. Entonces sí es crear círculos o redes de apoyo, tanto de investigadores como de estudiantes que se interesen en investigar el tema y en aplicarlo, en llevar acciones hacia la accesibilidad para las personas con discapacidad visual desde sus áreas, que esencialmente es en línea, porque nos hemos unido personas desde Colombia hasta Ciudad de México y Puebla también, ¿no? La modalidad virtual nos ha facilitado justo crear estas redes. Hay una autora que me gusta mucho, que se llama Michelle Petit, y ella menciona que la lectura justo es una llave para no estar sometidos a lo que otras personas interpretan del mundo, sino que para que tengamos las herramientas para nosotros poder leer el mundo por nuestra cuenta. Y creo que la lectura es una herramienta, una llave muy importante, tanto para comprendernos a nosotros mismos como para comprender al mundo que nos rodea. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.